Shalom, shalom a todos, a los que están aquí, los que están del otro lado de la cámara también, pues desde Tepic, Nayarit, está Kehilá Yeshua Melech. Hoy, que es un Shabbat en el cual tendríamos que iniciar de vuelta con Bereshit, pues hoy vamos a romper un poco la regla. Gracias. Hemos ya tocado el tema de reinicio, Bereshit, por varios años ya en esta Kehilá. Y dado los acontecimientos y lo que estamos viviendo nosotros también como comunidad y lo que estamos viviendo como pueblo, he sentido desde hace algunas semanas ya, he sentido en mi corazón fuerte el tratar esos temas de liderazgo que tiene que ver con crecer como Talmid, crecer como pueblo, crecer como grupo aquí, como Kehilá, pero cada persona que aspira a ser mejor para el Eterno, a ser mejor como pueblo, a ser mejor como ciudadano, donde quiera que esté, pues hoy será una buena oportunidad para esto. Y vamos a continuar, después de haber concluido los 5 libros de la Torah, pues vamos a ir al 6º. Vamos a Yehoshua. Para esto, pues va a ser importante leer los primeros 6 capítulos, aún con todo lo que yo diga, no los vamos a leer aquí, pues pueden repasar el tema. Pero lo que me propongo es que en este día y en estas próximas semanas abordar algunos de los temas que han quedado pues muchas veces un poquito fuera porque pues queremos profundizar en Torah y está bien, es muy bueno. Queremos seguir repasando las instrucciones, los hechos históricos, pero también hay un punto importante que es crecer como Talmid, crecer como creyentes, y hoy vamos a avanzar en esto. Vamos al libro de Yehoshua. Semana pasada y antepasada toqué un poquito acerca de esto, así es que son 6 capítulos que hay que leer. Yo voy a ir saltando un poco ahí en la historia, pero también voy a ir tocando algunos puntos clave en este tiempo de crecimiento personal, crecimiento como pueblo. Necesitamos crecer, necesitamos elevarnos. Por mucho tiempo las personas han estado esperando un líder o líderes que los ayuden, que los acompañen, que los lleven de la mano, por muchos, muchos años. En algún tiempo surgió una literatura, en Estados Unidos sobre todo, acerca del liderazgo. Y surge, pues, principalmente entre muchos líderes creyentes de las Escrituras, que también quisieron darle un plus a las enseñanzas de la Torah, de las Escrituras, de la Biblia, y trataron de llevar un poquito a los creyentes a elevar su mentalidad, llevarlos un poco más allá, pues definitivamente que nosotros vivimos en un país que tiene oportunidades, como muchos. Y en ese tiempo empezó una literatura muy interesante de crecimiento en todos los sentidos. Obviamente la mayoría de los escritores tenían base escritural, o sea, moralidad, creencia, la fe, y a partir de ahí iban subiendo. Me recuerdo mucho a un escritor, yo leí casi todos sus libros, Norman Vincent Peale. Tenía libros muy, muy buenos, muy interesantes, y se tildaban como libros de superación personal, pero la verdad es que tenían mucho de fe, muchísimo. Escribió más de 20 y tantos libros. Yo llegué hasta el número 20 nada más, o 21, 19, y se me pasó uno, llegué al 21. No me pregunten dónde están, no sé dónde quedaron mis libros. Algunos sé conscientemente que los regalé, de otros no me pregunten, pero los leí, muy buenos, muy interesante. Después salieron muchos otros escritores, se formaron pequeñas organizaciones. Me tocó la fortuna, dicen, la dicha de
que aquí en Tepic se diera un seminario muy bueno, muy interesante, el cual lo voy a replicar aquí con la Keilah, cuando quieran. Solamente van a pagar su café, van a pagar mi café, van a pagar su pastel, van a pagar mi pastel y todos invitados. ¿Les parece? Ok. Fue un curso muy bueno, me recuerdo, tiene como unos 15 años. Y yo había visto ya el que se anunciaba, y el día que ya era la fecha de estar aquí, desde un día antes se me olvidó, salí al otro día a trabajar y no me acordaba. Ya estaba cerca del teatro Alicho Macero, en Tepic, cuando vi un volantito que estaba tirado, que anunciaba ese evento. Dijo, oh, es hoy, qué bien, y cobran tanto. Dije, sí, lo traigo, y me metí al teatro a las conferencias. Fue muy bueno, fueron varias horas muy interesantes. Todos los expositores, aunque invitaron a gente del gobierno, invitaron a profesionistas, invitaron a empresarios, todo tipo de gente. Estuvo muy bueno, pues tenía las bases, primeramente, pues bases morales, pero también tenía bases bíblicas. Y eso fue muy interesante para mí, muy interesante. Y obviamente que pues me trajo también mucho crecimiento. Así es que todos esos libros que han pues pasado por mis manos y que he leído, y que hay un montón de información, como mucha gente, mucha gente tiene mucha información en su cabecita, toneladas de información, hay gente que lee toneladas de libros, y eso es muy bueno. El punto interesante aquí, y el punto clave de todo esto es, ¿qué estás haciendo con todo lo que sabes? ¿Qué estás haciendo con todo lo que has leído? ¿A cuántas personas estás beneficiando con todo lo aprendido? Porque de otra manera seríamos solamente una biblioteca ambulante, quizás con un candado en la puerta, ¿no? Gran biblioteca, pero cerrada. Entonces, el punto importante es que lo que aprendemos, de todo lo que aprendemos, ¿cuánto de eso sirve para ti? Por eso lo leemos, ¿verdad? Por eso lo queremos aprender, pero ¿cuánto le sirve a los demás? ¿Y cuán dispuesto estás tú a que lo que tú sabes, todo lo que sabes, ayude a otros? Más allá de que nos dediquemos a X cosa, ¿no? Pues hay quienes se dedican a eso. Son catedráticos, son maestros, son informadores, y a eso se dedican. Pues más allá de ir al lugar donde nos pagan para hacer las cosas, deberíamos de ir a donde la gente no nos paga, donde la gente necesita, y que podamos ayudarles allí. Allí sí serviría de mucho todo el conocimiento que tenemos, abarcando más allá de donde nos movemos. Ir más allá de donde nos movemos, más allá de nuestro círculo de trabajo, de amistades, ir más allá, un poco más allá. Entonces comenzamos con una pequeña lectura. Ustedes tienen que leer los 6 capítulos. Ya, si están bien metidos, si leen más de 10, si leen todo el libro, pues qué bueno que en esta misma semana puedan leer todo el libro, porque vamos a estar trabajando allí, en el libro de Yehoshua. Y luego vamos a entrar un poquito a los jueces. Vamos a hablar de Gideón, personajes muy importantes, muy importantes, que han dejado una gran huella como líderes en el pueblo de Israel, en la nación de Israel, pero pues hasta nuestros días pues han influenciado a enormidad de gentes. El más grande, obviamente, pues el Mesías Yeshua, ¿no? O sea, es incomparable. De ahí para abajo hay muchas personas que han influenciado y que han escrito muchos libros para ayudar a las personas. Comienza Yehoshua diciendo: Josué, Yehoshua, el hijo de Nun, secretamente envió 2 espías a Shittim o Shichem con estas instrucciones: vayan, inspeccionen la tierra y a Jericó. Ellos salieron y llegaron a la casa de una mujer llamada Rahab, una mesonera,
donde pasaron la noche. Le fue dicho al rey de Jericó: esa noche algunos hombres de Israel vinieron para recorrer la tierra. El rey de Jericó envió un mensaje a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, a tu casa, y se están quedando allí porque han venido a reconocer la tierra, a espiarnos. La parte siguiente todos la conocemos. Esa historia es como de las más ligeras, ¿no? ¿Quién no ha escuchado, leído esa historia? O en películas. Estos dos hombres son resguardados por esta mujer, pues tiene temor del Todopoderoso que ha hecho maravillas. Los protege, luego los ayuda a escapar y les hace prometer que no le va a pasar nada a ella. Ellos le hacen la promesa, regresan con Yehoshua y de ahí pues comienza algo fuertísimo que va a marcar la historia del pueblo de Israel, pues ya han cruzado el río, ¿no? Nosotros cruzamos la barrera de los 5 libros de la Torá y ahora estamos en el 6º. También cruzamos ahí. ¿No se les hace emocionante? También cruzamos esa barrera. Ya pasamos. Y los puntos claves aquí que vamos a ir viendo es: uno, en el que Yehoshua, que es el sucesor de Moshe, y que pues en su haber tiene muchas cualidades, ¿no? Y allí comienza el crecimiento, el nivel de crecimiento que pueda tener alguien en la vida, en todo, para lograr superar los niveles de su vida. Yehoshua tiene muchos puntos a favor. Eso fue una tarea también que yo les di. Si lo recuerdan. A ver, déjenme checar esto. Creo que ya se escucha. Ok. La tarea pequeña era encontrar las cualidades de Yehoshua, cualidades de vida que le hicieron que tuviera la oportunidad de ser el sucesor de Moshe. ¿Cuántas cualidades tenía Yehoshua? ¿Hicieron algunos su tarea? Cualidades personales de Yehoshua. Ahí tendríamos que ir a su biografía, ¿no? Es importante ir a la biografía de Yehoshua, porque nos va a ayudar enormemente. Encontramos un personaje que tiene, primeramente, una estima muy grande por Moshe, ¿cierto? ¿Cómo comienza un aprendiz a ser aprendiz? ¿Cómo comienza su carrera? ¿No se está escuchando en el Facebook? ¿No? Bueno, vamos a hacer un pequeño ajuste aquí, porque al parecer no se está escuchando ni el Facebook ni afuera. Ese es el que va aquí hacia el teléfono. ¿Alguien me está siguiendo en el teléfono? Este es para el teléfono y ese es el inalámbrico de aquí. ¿Alguien me está siguiendo ahí? ¿Sí se escucha? Quiero saber si se está escuchando. Si no, pues comenzamos de nuevo. Sí se está escuchando, perfecto. Ya me escuché. Bien, bueno, ese es el más importante, que se quede la grabación. Así es que vamos a continuar. Sí se está escuchando ahí en el Facebook. Aquí no sé qué pasó con este micrófono, pero bueno, ¿sí se escucha hasta allá? ¿Se escucha bien? Perfecto. Cualidades de Yehoshua. Cuando uno busca un maestro, y es uno de los puntos importantes en la literatura también, la literatura judía, ahí que suban nada más un poquito, les volumen ahí. Hay una literatura que es muy interesante,
y que habla de 48 caminos. Así lo dejamos. 48 caminos. Uno de esos 48 caminos dice, en principio, búscate un maestro y síguelo. Esa literatura también tiene una especie de motivación hacia el pueblo hebreo para mejorar, porque no todo consiste en trabajar, cansarse, esforzarse, estudiar, llegar a tener una carrera, una maestría, un trabajo y un sueldo. Ahí no para todo, ¿verdad? No basta con trabajar, con cansarse, no basta con ir a descansar, ir a comer, ir a dormir y volver otra vez a lo mismo. Se convierte en solo un círculo que no ayuda mucho. Necesitamos instrucciones para la vida, algo que tenga más valor que tener un trabajo que me dé para comer, para vivir, para vestir y de vez en cuando para pasear. Necesitamos algo más, que valga mucho más. Necesitamos ser bendición para los demás. Porque el trabajar, cansarse, comer, dormir, levantarse, ir a trabajar, lo hace prácticamente todo el mundo. No estamos haciendo nada extraordinario, porque además el Eterno dijo, el que no trabaje, que tampoco coma. ¿Y cómo vamos a alcanzar, cómo vamos a lograr tener un trabajo que nos dé bien para comer? Con el sudor de tu frente, ganarás el pan. Entonces, no es algo extraordinario. Trabajar, cansarse, cobrar el cheque, la quincena y volver otra vez a casa cansado, descansar, bañarnos, comer, ir a trabajar otra vez. O sea, ya hasta me aburrí de decir 3 veces eso y lo hacemos todo el tiempo. Entonces, vayamos más allá. Creo que hay un micro de los normales ahí en la cajita para que se escuche fuerte acá. Necesitamos establecer entonces nosotros mismos una meta más alta. Nos va a llevar a un esfuerzo, pero nos va a traer mucha satisfacción. ¿A cuántas personas estamos ayudando? Que crezca el número de las personas a las cuales ayudamos, sería bueno. Que crezca ese número, porque somos llamados para hacer bendición. Hemos sido llamados para hacer luz. Pues entre más luz demos, pues más personas se van a beneficiar, ¿no es cierto? Mucho más personas se van a beneficiar. Y Josué es establecido como el sucesor de Moshe. Él puso su mirada en Moshe, lo admiró y quiso estar cerca. Un hombre que deja todo para estar con los desposeídos. Un príncipe que deja todo para estar con un pueblo oprimido. Un príncipe que deja todo para vivir entre ellos como los pobres. Gracias. Un príncipe que está dispuesto a dejarlo todo para ayudar a aquellos que están bajo yugo de esclavitud. Es bastante fuerte todo esto, ¿no? Es muy fuerte. Así es que Moshe es digno de ser admirado. Luego puede hablar con el Todopoderoso. Y le fue otorgado poder sobrenatural. Imagínense. Hoy no se da eso. Fue un caso único. Pero sigue habiendo líderes. Personajes que también tienen cualidades, que también tienen cosas que uno puede recibir, aprender. Vale la pena. Por eso uno de esos 48 caminos dice, búscate un maestro, búscalo. Ya que lo encuentres, un maestro que creas que te va a aportar, síguelo, no lo dejes. ¿Por qué? Pues vas a aprender cosas. Va a ser muy importante en tu vida tener un maestro.
Ahí está entonces Yehoshua dispuesto porque él no va a caminar Israel y tú vas a cruzar el río y los vas a establecer en la tierra. Esa es tu gran tarea. Tú eres ahora el líder. Y el Todopoderoso dejó ver maravillas porque él se propuso que el pueblo que tenía todavía el dolor de haber perdido a Moshe, comienza a mirar en Yehoshua un gran líder a seguir. Y así como yo estuve con Moshe, estaré también contigo, le dijo. Solo esfuérzate. Así es que un punto importante para crecer, para lograr, es esforzarnos. La pequeña pero importantísima ley del esfuerzo. No la del menor esfuerzo. Hay una ley por ahí que bueno, es de la basura. No podemos ir nosotros por la ley del menor esfuerzo. Eso es basura. Sino tenemos que ir por la ley que trae bendición en el esfuerzo. Por eso el Eterno le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Se necesita valor también, no solo esfuerzo. ¿Qué tipo de valor? Bueno, en Yehoshua es, él mismo pudo ver la tierra, él mismo pudo ver las murallas gigantes, él mismo pudo ver los ejércitos, él mismo pudo ver los soldados enormes, algunos que había allí. Entonces, él ya había vivido eso. Otro punto interesante, si al líder al cual tú sigues ya estuvo en la batalla y tiene las marcas de la guerra, entonces vale la pena. Porque alguien que solamente estudió en Harvard y nunca ha estado en la batalla, pues no va a ser un gran líder para tu vida. ¿Me explico? Hay ciertas áreas, ¿no? Entonces cada líder debe tener las marcas de la batalla para que pueda saber dirigir. Yehoshua tiene esas marcas y tiene esa experiencia. Él fue allá a mirar y explorar la tierra. Él sabía que había gentes, soldados enormes. Él ya lo sabía. Pero ahora él está al frente de todo. Eso cambia también la situación de estar siguiendo a un líder a ser la cabeza de todo. Él ahora está a la cabeza. Otra cosa muy importante y muy especial en Yehoshua es que él tiene una visita. Cuando él se está preparando, recibe una visita. ¿Lo recuerdan? ¿Quién lo visitó? El malaj, el ángel, el capitán de los ejércitos celestiales. Él se aparta un poco para meditar, para pensar, para echar mano ahí de todo lo que tiene adentro. Tenemos que echar mano todos los días de nuestra fe. Tenemos que echar mano todos los días de nuestro conocimiento. Tenemos que echar mano todos los días de todo lo que sabemos para salir en el trabajo diario, ¿no es cierto? Todos los días estamos echando mano de lo que tenemos. Ánimo, fe, fuerzas, ganas, lo que hemos aprendido, las experiencias, todos los días echamos mano de eso. Yehoshua está en un punto muy importante y él necesita estar un tiempo a solas. Él tiene que pensar, meditar, fortalecerse, pues allí mismo el Eterno, el Todopoderoso, le envía a su general, al general de los ejércitos celestiales. Yehoshua se impresiona y obviamente está listo él, quizás sacó su espada inmediatamente y decir, ¿quién eres tú? No te conozco. Y la pregunta importante, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Aquí es importante marcar en qué punto estás parado. ¿Quién eres tú? ¿Y cuál es la dificultad? ¿Cuáles son los enemigos? ¿De qué estamos hablando? Yehoshua tiene esa visita tan poderosa, no sino soy
el capitán de los ejércitos celestiales. Es decir, soy enviado para tu ayuda, para apoyarte, para estar contigo. El capitán de los ejércitos celestiales con todo el ejército se une a Yehoshua para luchar con él. Uno es el ámbito natural y físico, del cual todos nos movemos. Y otro es el ámbito espiritual, del cual no muchos están conscientes, pero que allí también todos nos movemos. Así es que son dos mundos al mismo tiempo en los que nosotros nos movemos. Y hay muchas fuerzas espirituales luchando en contra de nosotros para que no camines, para que no te muevas, para que no progreses, para que no avances. Hay un ejército tratando de estorbar a los que quieren avanzar, a los que quieren crecer, a los que quieren ir adelante, a los que quieren estar en el ejército del Todopoderoso como un pueblo ordenado, organizado. Así es que Yehoshua, con esa visión, con esa plática que tiene, él está totalmente fortalecido. Él ya tiene la convicción, él tiene las fuerzas, él tiene el ánimo, pero esta visita hace que todo sea mucho más poderoso. Y en este punto es que Yehoshua tiene que completar algunas cosas. Porque el enviado de Adonai está allí y el pueblo tiene que tener la actitud correcta, la mentalidad correcta, todo lo que conlleva y la pureza. Entonces, él obedece la orden de circuncidar a todo varón que nació en el tiempo del desierto, pues no tenían la circuncisión, la Brit Milá, el pacto con Adonai. Había que hacer ese pacto y había que quitar ese oprobio para que el enemigo espiritual no tuviera armas contra ellos. Había que quitarle las armas al enemigo espiritual primero, para que entonces la lucha sea menos violenta y menos fuerte. Porque ahí sí sería cuerpo a cuerpo, ¿no? Medir fuerzas, pero fuerzas humanas, que los poderes espirituales estuvieran hechos a un lado. Y entonces él está siguiendo las instrucciones, aunque ya es el líder y es el sucesor de Moshe y tiene toda la experiencia de toda su vida con Moshe, él sigue aprendiendo. Ese es otro principio para todo líder. Todo líder, buen líder, siempre está aprendiendo. Está abierto a seguir aprendiendo. Nunca nos cansamos de aprender. Nunca terminamos de aprender. En el mismo caminar, siguiendo a Moshe, él aprendió muchas cosas. Pero ahora no está Moshe para aconsejarle. Él ya no está. Pero el Eterno y Todopoderoso está allí para ayudarle. Así es que cuando nosotros ya no tengamos a alguien de carne y hueso que nos apoye, podemos confiar en que el Eterno y Todopoderoso, Él mismo, nos seguirá enseñando, instruyendo. Entre los atributos para un talmid de alto nivel, un talmid sheliach, no solo un aprendiz de banca, sino un talmid sheliach, un talmid, un aprendiz que también es enviado. Se sienta a aprender, pero es enviado a hacer. Se sienta a aprender, pero es enviado a desarrollar. Se sienta a aprender, pero es enviado a hacer cosas. Un talmid sheliach. No sé si yo lo inventé, pero creo que es buen invento para entender lo que estamos aprendiendo hoy, para entenderlo bien. Entre esos atributos que se necesitan, que Josué tuvo que cumplirlos, el primero es fidelidad a Adonai. Si queremos ser
prosperados y bendecidos, necesitamos ser fieles al Eterno. Mira que te mando. Vamos ahí, Yehoshua 1, 8 y 9. Allí estamos. ¿Cómo dice? Y si guardas este libro de la Torá en tu boca y meditas en él de día y de noche, para que tengas cuidado de actuar conforme a todo lo que está escrito en él, entonces y solo entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Obtendrás inteligencia de él. Serás prosperado. Todas tus empresas prosperarán, lo que emprendas. Así es que este es el principio mayor de todo. Un liderazgo de alto nivel espiritual y natural. Fidelidad al Todopoderoso. Porque Él es quien mueve y controla el universo, ¿o no? ¿O quién más lo puede controlar? Nadie. Nadie. Absolutamente nadie. Él es quien puede controlar todo. Y si hay un masal bueno hacia ti, o sea, que Él ajuste todo el universo, en el universo para que te llegue la bendición, Él lo hará. Por eso decimos, masal tov, que haya una buena señal, un buen augurio del Eterno para ti, que Él ajuste para que te vaya bien. Pero ¿cómo nos va a ir bien? Solamente por declarar, masal tov. No. Va a haber un buen movimiento de todo a tu favor si eres fiel, si hay fidelidad, como número 1. Entre los atributos que quedó ahí de tarea y que en esos capítulos vamos a encontrar en Yehoshua, que sería el punto 1, los atributos, los requerimientos para llegar a ser algo o alguien. Tenemos que ir al estudio profundo, ir más allá de lo que leemos ahí en las letritas negras en el papel blanco, como en leer entre líneas. Entre líneas. Hay algo que me impactó mucho al leerlo y me impactó mucho en alguna ocasión que estábamos estudiando acerca de los valientes de David. O sea, todo va en este hilo de liderazgo. Y estaba dando la enseñanza y estábamos viendo acerca de esos valientes de David, cómo eran tan leales a David, porque él los sacó del fango, los sacó del anonimato, les dio su cuidado, les dio su apoyo, les enseñó las artes de la guerra, los hizo unos guerreros valientes, entonces eran muy leales. Y en una ocasión, David estaba pensando en voz alta, ahí con sus hombres, lejos de la tierra, lejos del hogar, y empieza a decir, ¿quién me diera a beber agua del pozo que está? Y él está pensando en voz alta. No se dio cuenta, pues en eso se levantó alguien que estaba muy atento y fue y expuso su vida y le trajo un cántaro con agua de ese pozo. Al siguiente día le dice, aquí está, tú pediste agua de ese pozo, aquí te lo traigo. Impactado David, impactado en gran manera, pues se queda por unos instantes sin palabras. Y entonces él declara, dice, que imposible beberla porque fue a costa de la vida de alguien, de sus soldados, sus amados soldados, y él prefirió derramarlo en tierra como si se lo hubiera bebido, como agradeciendo a ese soldado, pero él vio más allá, que ese guerrero, ese amigo suyo, puso su vida en peligro, y sería como al beberla, como aceptar que su amigo estuviera en peligro y que pudiera haber muerto, entonces él la derrama. Me impactó mucho, así tanto que ese día, sí, yo lo puse en un punto ahí, de que si me estaban captando todos, y se me ocurre, ¿no? Tuve una ocurrencia, ay, a esta hora y con esto y esto, y dije,
Ay, cómo me caería bien un cafecito de, y dijo una marca, un cafecito. Y seguí con mi tema. Salieron corriendo 2, casi se empujaron ahí por la puerta. Y otros voltearon así como, al rato llegaron con un café. La verdad es que me impresionó porque estaban metidos en el tema, sabían de qué estaba hablando yo, estaban entendiendo todo el asunto del tema. O sea, no solo probaron la enseñanza, se la comieron toda. Les quedó tan claro que se trataba principalmente de esa fidelidad al Eterno, la fidelidad que había en Yehoshua hacia Moshe, la fidelidad que hubo en muchos de sus valientes, y que el Talmid, Sheliach, es alguien que ha entendido que tiene que tener las orejas muy limpias para escuchar bien cada instrucción, siempre atento. Así como me adelanté la semana pasada y hasta me equivoqué de personaje, dije Yehoshua, pero era Gedeón, ¿recuerdan? Gedeón, que llevó a sus guerreros, fue seleccionando, pasando por sedazo hasta que quedaron solo 300. 300 son los que estuvieron atentos a cualquier sonido que hubiera, aunque estaban escuchando el sonido del río, del arroyo, que se escucha fuerte un arroyo, ¿no? ¿Quién ha estado en un arroyo, un río? Se escucha muy fuerte el agua. Pues ellos estaban atentos, tenían su mano en la espada y se agacharon a tomar agua como la meún, porque estaban atentos de lo que pudiera suceder. Esos soldados eran los adecuados para llevarlos a un evento que era de vida o muerte y que había que tener los sentidos muy afinados, sobre todo el del oído. Un talmid tiene que tener los oídos grandes y los ojos grandes y la boca chiquita. Ese es un buen talmid. Orejas grandes, ojos grandes y boca chiquita. Pies como de gacela para moverse rápido y manos ágiles. ¿Quién es el que aprende más? ¿Un estudiante que habla mucho o que escucha mucho? El que escucha mucho, aunque pueda hablar y preguntar, hacer buenas preguntas, ¿sí? Las orejas tienen que estar más grandes que la boca y los ojos también tienen que estar grandes para observar. Lo que tenemos enfrente de nosotros es esta historia tan impresionante de Yehoshua, que está metiendo a la tierra de Israel a miles de personas, cientos de familias, a una tierra donde hay guerreros bien adiestrados, bien armados, y van por su tierra. No es cualquier cosa, ¿verdad? Van por la tierra de ellos. El atributo más grande de un talmid es fidelidad a Elohim. Segundo atributo muy importante es la actitud positiva, hasta el tope. ¿Por qué hasta el tope? ¿Por qué tiene que ser hasta el tope? Porque cuando la actitud no está positiva al tope, damos entrada a las dudas, a las inquietudes, al temor, a tantas cosas, cuestionamientos. Por eso debe estar al tope, una actitud al tope. Tercero, docilidad y deseo de aprender y crecer. Y aquí entramos en una parte importante que es el entrenamiento. El entrenamiento. También recuerdo en una enseñanza hace ya un buen tiempo hablamos de temas parecidos y el estudiante, el aprendiz quiere aprender ya los secretos, los puntos clave,
Pero no siempre está preparado el aprendiz para los puntos clave, ¿o sí? ¿A qué no? Es como el boxeador que empieza apenas ahí, es un aprendiz de boxeador y va con el entrenador y dice, yo quiero que me diga solamente cuál es el jab que puede derribar a mi adversario, el gancho que lo puede derribar y un upper que lo tenga en el suelo. O sea, con 3 trancazos yo gane la pelea. Obviamente se va a morir de risa el entrenador, ¿verdad? No es que, o sea, estás soñando. Aunque yo te los dijera, no los puedes hacer. Necesitas el entrenamiento. Y el entrenamiento cuesta mucho tiempo, cuesta mucho esfuerzo, cuesta mucho sudor. Te puedo decir cómo es, pero tú nunca vas a lograr derribar a alguien porque te falta el entrenamiento. Sin el entrenamiento, aunque tengas la clave de cómo es el gancho y cómo es el upper y cómo es lo demás, no tienes todo lo demás. Es lo mismo que sucedió cuando lo que les hablaba de esa literatura del éxito en Estados Unidos y comienza a venir a México y a Latinoamérica esa misma literatura, ya después de varios años, muchos años, y la traducen y se quiere implementar aquí y no pasa nada. Entonces la gente dice, no, es una mentira, esos libros no sirven, piense y llega a ser rico. Son puras mentiras. Gane amigos y quién sabe qué. Son puras mentiras. Piense como millonario. Y aunque ahí en el libro tú puedes leer ciertos pasos, no funcionó a muchísima gente, a la mayor parte de la gente. ¿Por qué? Lo mismo, faltaba el entrenamiento. Estados Unidos tenía más de 100 años hablando de ese entrenamiento, cómo cambiar la mente, cómo mejorar la mentalidad, y por eso les empezó a funcionar, porque primero vino la instrucción, luego el entrenamiento y después dio resultado. Así que cuando leamos un libro que tenga que ver con hacer cosas a la mañana siguiente, tener $10,000, pues si no tienen el entrenamiento no va a funcionar. Y si ese libro no tiene una base de que ya fue un resultado en otros, menos. ¿Sí me explico? Entonces nosotros exactamente igual. Alguien que quiere ser un talmid no puede ser maestro de la noche a la mañana, es ilógico e imposible, y aunque logre hacerse de un montón de gente al principio, después se va a derrumbar todo. ¿Por qué? Porque falta el entrenamiento. Y porque para ser un líder definitivo, el líder transforma vidas, no hace multitudes. Y esto es bastante fuerte. Bastante fuerte. No es como tener una fábrica de tortillas y que se hagan cientos de tortillas y 1,000 tortillas en un rato y 1,000,000 de tortillas en el día. Así, ¡wow! 1,000,000 de tortillas. El esfuerzo es importante. El entrenamiento. Cuarto punto, dispuesto al esfuerzo, que es esta parte que continúa el entrenamiento. Dispuestos al esfuerzo, ve 1 milla más. No podemos estar en otra situación mejor si seguimos haciendo lo mismo que hacemos todos los días. ¿Cómo podemos mejorar nuestra situación económica, nuestra situación de todo, social, intelectual, si solo hacemos lo mismo todo el tiempo? Necesitamos leer un poco más, estudiar un poco más, meditar un poco más, tomarnos otra taza de café y dormir 1 hora menos para seguirnos preparando. Y a mediano plazo empezaremos a ver apenas un chispazo de que las cosas están cambiando. 1 milla más. Mateo 5, 41 y 42, si alguien te obliga a ir 1 milla, ve 2. Era un tiempo difícil. Aquí el Mesías Yeshua está hablando con sus discípulos. Y está hablando en tiempos de dificultad muy grande. Roma está allí oprimiendo. Y la actitud de sus talmid y de todo el pueblo no era la mejor, obviamente.
¿Quién va a estar cómodo bajo un sistema de opresión? Nadie. Nadie puede estar cómodo bajo un sistema de opresión. Pero el Mesías le dice, tengan buena actitud. Si alguien te dice que cargues una carga por una milla, que es la ley romana, llévasela una más. Cambia tu actitud. Si no podemos manejar nuestra actitud, ajustarla, mejorarla, pues no vamos a poder sobresalir, vamos a estar en el mismo lugar, en la misma situación. Un esfuerzo extra. 5. El Talmid, Sheliach, se adapta al momento, se adapta a las circunstancias, se mantiene alerta. Se adapta al momento. Se adapta a las circunstancias. Lo asimila. Ya estás aquí. No es así como la frase esa tan gastada. Ya estás aquí, disfrútalo. No, eso es algo muy bajo, muy barato. Para un Talmid estamos en este punto y ahora tengo que adaptar mi mente al momento, a las circunstancias y seguir alerta. Seguir alerta. No es fácil. El entrenamiento, los entrenamientos de alto nivel nunca han sido fáciles ni lo serán jamás. Siempre llevan al límite al aprendiz, siempre lo llevan al límite para poder ver sus capacidades y que él mismo, aprendiz, sepa y se dé cuenta que le falta esforzarse un poco más, que le falta mejorar su mentalidad un poco más. Sabe que si no rompe sus límites, no va a sobresalir. Y Josué lo sabe. Él experimentó, él vivió todo esto. Y ahora él está al frente de todo un pueblo y tiene que escoger hombres que tengan precisamente estos atributos, para que puedan ser parte de su guardia personal y de su ejército y de los que van a cuidar a todo el pueblo. Entonces aquí encontramos 3 puntos. Los soldados de nivel mediano que cuidan al pueblo. Los soldados de más alto nivel que cuidan la parte del gobierno. Y los soldados de élite que cuidan al líder y son los que van a misiones especiales. Entonces aquí hay 3 niveles de soldados, 3 niveles de aprendices, 3 niveles de discípulos, 3 niveles de personas. ¿De cuál queremos ser? Del 1, así como del montón, aunque no todos son soldados, pero ahí entra la mayoría, los que no van al máximo esfuerzo, sino a la ley del menor esfuerzo. Ay, así está bien, con poquito. Pero el que aspira a ir más allá, subir de nivel, necesita entrenar un poco más, todos los días. Entrenar un poquito, pero todos los días. No se trata de romperse los músculos en el primer día de ir al gimnasio. Se trata de ir poquito, pero constante. Un poco, pero constante. Y luego ir subiendo un poco más, pero constante. Eso es lo que marca la diferencia a mediano plazo de un Talmid Sheliach a un Talmid término medio o a un simple aprendiz que calienta la banca, como se dice tradicionalmente, ¿no? Nosotros no somos de los que calientan las bancas o la silla. No, nosotros somos los que vamos por más. Y en ese sentido es que aquel que es un líder, que forma líderes, no va a tener una sala llena
todo el tiempo. Los dejo que armen la lógica unos segundos. Imagínense el águila teniendo pollos y pollos y pollos en el mismo nido. Se matan entre todos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el águila? Los comienza a entrenar. Los asusta un poco, los saca del nido y los suelta en el aire. Se acerca y les dice, acuérdate de las lecciones, de las instrucciones, acuérdate cómo tienes que extender tus alitas y moverlas, muévelas, extiéndelas y muévelas. Pero es que el aire está muy fuerte, entonces tiene que ser más fuerte para extender tus alitas y tienes que aletear más fuerte porque el viento es contrario. Así es que los líderes que forman y transforman personas generalmente, o la mayoría de las veces, tienen que ver que los aguiluchos vuelan. ¿Qué es más fácil? ¿Tener muchas águilas o tener muchas ovejas? Es sencillo, ¿eh? Las ovejas, ¿por qué? Para empezar no vuelan, pero las águilas son capaces de volar. Y pueden ir y venir, y estar un tiempo y moverse, pero han entendido su capacidad y su fuerza, y que ellos pueden desafiar a las alturas y a los vientos. Un Talmid Sheliach entiende esto. Y es capaz de ir y bendecir a otros. Ya no está solo en el nido, ya puede volar y hacer algo por los demás. Y regresar a la montaña cuantas veces quiera y necesite. Pero ya no es parte del nido con unos huevos o con unos pequeños aguiluchos sin alas. Siempre va a haber aguiluchos sin alas, ¿verdad? O sea, que le están creciendo apenas. Es bueno que haya pollitos, siempre. Pero es bueno que haya aguiluchos que se empiezan a entrenar para volar. Eso es mejor. El desarrollo de habilidades. Vamos a un punto importantísimo, el desarrollo de habilidades. Moshe es el primer maestro en el sentido de desarrollar habilidades más allá de pisar el barro que tenían los hebreos, más allá de hacer ladrillos de barro. Moshe empieza a entrenarlos a otro nivel. ¿Fue malo hacer ladrillos? No, porque cuando llegaron a la tierra, los que sabían hacer ladrillos hicieron casas, ¿no? No es malo. Pero Moshe, que tenía otras y muchas habilidades, pudo entregarle eso a sus discípulos, a esos varones que estaban interesados en aprender algo nuevo. Y algo muy importante que les enseñó fue el arte de la guerra. Moshe, como príncipe, seguramente tuvo sus maestros de esgrima, de espada, de ballesta. Imagínense todas las armas que hay ahorita, que le enseñaron el arte de la guerra, a hacer mapas, a leer mapas, a poner allí en orden los ejércitos. Él era un príncipe muy preparado. Así es que otro punto clave interesante es que el Eterno va a usar tus habilidades. Es bueno entonces hacernos de más habilidades, porque esas las va a usar el Eterno en cualquier momento. Sigamos aprendiendo cosas seculares, sigamos aprendiendo. Eso lo puede usar el Eterno cuando seamos enviados.
un sheliach, un enviado, que tengamos muchas habilidades para compartir, no solamente para saber, sino para compartir. Dice uno de los escritores muy importantes que he leído sobre liderazgo y crecimiento, que para él, en la contratación de personas para cualquier cosa, lo más importante que él ve es la actitud. No tanto los diplomas, los papeles, los premios, las licenciaturas, porque ya desde el llamado, las personas que van a ser seleccionadas saben a lo que van, ¿verdad? Se requiere, por ejemplo, un contador. ¿Creen que vaya un bombero por ese cargo? ¿Un cocinero? No, ¿verdad? Si dice contador, las personas dicen, bueno, yo estudié algo, leí algo, aprendí algo, hice un curso, tengo un diploma, tengo un título, yo voy a ir. Se alinean todos los que tienen los papeles necesarios. Pero dice él que lo más importante no es ni la cantidad de títulos para el nivel liderazgo, para el nivel gerencial, para esos niveles altos, sino la actitud. Les hace preguntas, los cuestiona, los pone incómodos y prueba la actitud. Quien tiene la mejor actitud, no importa si no tiene los más altos niveles de estudios, dice, él es el adecuado. 20% de capacidad intelectual o papeles, diplomas, pero 80% de actitud. Eso es lo más importante, la actitud. ¿Qué se necesita también? Conocimientos, definitivo, las aptitudes, lo que hemos aprendido. Cómo podemos exponer lo que sabemos, si podemos declararlo, decirlo, explicarlo, es bueno, es importante. Pero también entre las aptitudes tiene que haber poder espiritual. Bueno, estamos en terreno espiritual. En primer lugar dije fidelidad a Adonai, ¿cierto? Luego los atributos de un talmid. Luego hablamos de actitudes, aptitudes, sus conocimientos, pero también poder espiritual, dones y talentos espirituales. Lo mismo que dones y talentos naturales. Son importantes ambos. Sobre todo para un liderazgo espiritual. Se necesitan los dos. En la yeshiva hablábamos un poco de esto, en que hay quienes piensan acerca de estudiar de una yeshiva que no necesitan más que el poder de Adonai y la dirección del Ruach HaKodesh, no ocupan nada más. Y uno se queda así como impresionado, decir, wow, pues qué bonito, pero no es así, ¿no? Necesitas saber sumar 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16, porque si no salen las cuentas, entonces no se puede. Es muy importante los dones y habilidades, pero Shaul de Tarso dijo en una visita que tenía pendiente a una de las Kehilot, dijo, cuando yo vaya, no quiero saber, no quiero oír eruditos, no me interesa oír eruditos. ¿Cuánto conocimiento tiene uno y otro? Yo quiero ver el poder. Y eso está impresionante. Impresionante. ¿Por qué? Porque en ese tiempo y en esos lugares donde están las Kehilot, las 7 Kehilot, pues había muchos judíos que aprendieron desde bebés la Torá. Había muchos que tenían acceso a la lectura de ella, no solamente a memorizarla, sino a leerla. Había quienes ya quizás se habían introducido un poquito ahí al mundo griego y conocían un poco de filosofía griega. Pero Shaul no necesitaba eruditos en lo natural. Shaul necesitaba personas que
tuvieran el poder del Ruach HaKodesh para hablar a otros y manifestar el poder de Adonai en las personas necesitadas. Hay una diferencia muy grande entre ir con una Torá, una Biblia, tocar la puerta y hablarles de las promesas, de las cosas bonitas a la gente y explicarles solo eso, a ir con una Biblia, una Torá, hablarles de las promesas, de las partes bonitas, pero también de hacer una oración y que lo que necesiten las personas pueda haber un poder que actúe en ellos, más allá de solo decirles, hablarles, explicarles, sino que haya un poder que respalde lo que hablamos. Así es que esta parte es muy importante y se va a requerir entonces de una búsqueda del Eterno, no solamente meter la nariz en los libros y aprender mucho, sino también de poner la frente en el piso y orar. Las dos cosas son importantes. Luego vamos al carácter. El carácter que se necesita para ser un Talmid Sheliach. Y eso lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 3. Está clarísimo allí. El carácter sobrio, prudente, amable, pero varias cosas que tienen que ver con qué tipo de persona quiere ese tipo de información. Recuerdo un personaje de Brit Hadashah, un hombre llamado Bar Jesús en las versiones más populares, que se acercó y miró el poder del Eterno. Vio algo grande, había poder, y él se acercó. Él quiso ser un talmid, él fue y hizo tevilá, y en su momento él quiso atrapar ahí al discípulo del Eterno y decirle: ¿con cuánto me das de ese poder? Su error. Porque el poder de Adonai no se compra con dinero, ¿cierto? No. Y entonces tu dinero perezca contigo. ¿Tú crees que el don, el poder de Adonai se compra con dinero? Estás ciego. No sirves para ser un talmid. La actitud, el carácter, la resistencia. Si vemos los ejércitos modernos, cargan un armamento tan pesado, son kilos. 30 kilos, una prox de armamento y cosas que todo el día tienen que ir con ello. En aquel tiempo, no sé si eran 30 kilos o eran 50. Había que cargar un hacha, había que cargar una espada enorme, había que cargar después con las mallas de acero, ¿no? En tiempos más modernos, mucho peso allí, por lo que se necesitaba mucha resistencia. No solamente resistencia física, pero también presiones y retos, es decir, una resistencia emocional. O sea que los jarritos de Tonalá no sirven para talmidim. ¿Sí saben eso de los jarritos de Tonalá, verdad? Que dice que hasta mirándolos se rompen. Pareces jarrito de Tonalá, no te pueden tocar porque te quiebras. Para ser un talmid de alto nivel se requiere tener una resistencia a presiones, a retos, a clima, disciplina, así como una carrera profesional. Requiere de mucho esfuerzo, ¿no es cierto? Mucho esfuerzo, mucho cansancio, muchos desvelos, renunciar a gustos, a muchas cosas. Pues para ser un talmid del Eterno se requiere igual de todo esto, una resistencia a los retos, a las presiones,
al terreno. Hay terrenos difíciles en la vida de un talmid. Segunda de Timoteo 2, 3 al 9. Esa parte queda allí. Y esto apenas nos va a ir llevando a algo, pues todo esto también lo pueden encontrar en Filipenses 4, 12, 13 y 14. En todo y por todo he sido enseñado. He sido enseñado a tener hambre, a pasar frío, a pasar angustia, a pasar tormento. Pero también he sido enseñado a usar cubiertos de plata, de oro, sentarme en las mesas más lujosas con los personajes más delicados. En todo y por todo he sido enseñado. Por eso todo lo puedo en el Mesías Yeshua. Hay una preparación para todo esto. No es una frase bonita, ni es una frase de me quiero animar. No. Shaul habla de disciplina, de esfuerzo, de trabajo en sí mismo. En todo y por todo he sido enseñado. He sido pasado por la disciplina, por el orden, por el esfuerzo, por pruebas, por dificultades. Por eso él dice, estoy listo, estoy preparado. Todo lo puedo en el Mesías. Con todo esto que ya es un montón de cosas, apenas se empezará a vislumbrar un cambio de actitudes. Apenas se estará empezando a formar una nueva mentalidad. Apenas comienza, después de todo esto que ya llevamos, que es mucho, ¿no? Está fuerte. Y apenas se empezará a ver lo que puede suceder. Apenas. Una nueva mentalidad. Tenemos que irnos renovando. Efesios 4, 23 al 32 y Romanos 12, 2 al 8. Nuestra mente se tiene que ir renovando día a día. Es un trabajo. Renovar la mente es todo un trabajo, todos los días. Adquirir una mentalidad positiva lleva un esfuerzo grande. Mantenerse positivo lleva un esfuerzo muy grande, de mucho tiempo atrás. Mantenerse con buena actitud en todas las situaciones. La gente no nace con eso. ¿No? Se requiere pasar por muchas experiencias duras, difíciles, fuertes. Aquí entonces apenas recién comienza el crecimiento de un talmid hacia un talmid sheliach, una visión aumentada. Empieza a mirar más allá de lo que siempre miraba. Su mente se amplía, se abre, su espíritu se eleva, crece. Sus ganas de hacer las cosas como que se renuevan. Está experimentando el entrenamiento que viene del Eterno y que viene de un maestro. Está experimentando todo, la mano de un maestro sobre su vida y la mano del Eterno sobre su vida. Comienza a ver cambios. Y esto es muy especial, que en estos años que he estado al frente de una comunidad, he visto a personas en esa transformación tan grande, de haber llegado como pollitos asustados y salir como personas dueñas de sí mismos, con deseos de crecer, de aprender, de sobresalir, con actitudes nuevas, mejoradas, con aptitudes que ha aprendido, que se ha llevado a su casa y con una mentalidad elevada. Su vida ha sido transformada y ahora tienen una visión más allá del común de toda la gente. Y eso es algo maravilloso que he podido experimentar en muchas personas. Transformados. ¿Y por qué no están aquí? Porque ya están transformados. Ellos siguen su carrera, siguen su camino, están haciendo lo que tienen que hacer. Y si están haciendo lo que está escrito que deben hacer, perfecto. Pero han logrado restaurar su vida, restaurar su matrimonio, muchos, restaurar su familia,
restaurarse en la sociedad, haberse elevado un poco más y aspirar a algo más grande y haber logrado metas, lo que antes no tenían. Eso es maravilloso. Por eso decía que es más fácil tener un montón de ovejas en un corralito o en un corralote que juntar 100 águilas. O sea, juntar 100 palomas es fácil. Llévate 1 kilo de arroz y tortillas con agua y las tiras en el suelo y se juntan 100,000 palomas. Pero bajar a unas águilas a que estén aquí así como pollitos, olvídenlo. Sed mansos como palomas, pero vuelen alto como las águilas. Amén. Aquí recién comenzamos entonces con este panorama. Vamos a ir viendo los puntos, los atributos, cada uno tiene que trabajar en ellos. Yo necesito los atributos de un Talmid Sheliach. Tengo que hacerme de esos atributos. Necesito yo crecer en fidelidad a Elohim. Crecer en la actitud positiva. No puedo estar hoy arriba, emocionado y mañana tirado en el suelo. No. Tengo que esforzarme por mantenerme en una línea primero, en una línea. Ya no me dejo caer y ya, no puedo. Está prohibido caerme. Por lo menos voy a mantenerme en una línea. Y de ahí hacia arriba, ir ascendiendo, poco a poco, poco a poco. Adonai está buscando ese tipo de personas que estén dispuestos a dejar las masas, que estén dispuestos a dejar de pensar como la mayoría, que estén dispuestos a dejar de hablar como la mayoría, a dejar de actuar como la mayoría, a dejar de soñar como la mayoría. ¿No? La mayoría sueña sueños que no pasa nada. Pero el Talmid Sheliach sueña con cosas grandes, con horizontes amplios. Y eso lo tiene que desarrollar cada Talmid que aspira a ser un Talmid Sheliach. No hay vacunas para eso, no hay inyecciones para eso, no hay pastillas o cápsulas para eso. Eso lo tiene que generar cada persona desde su interior, en su mente y en su corazón, y que logre desarrollarse en su espíritu y que crezca, que rompa el cascarón. Porque lo que el hombre piensa en su corazón, lo que el hombre piensa, tal es. Entonces, ¿qué pensamos de nosotros mismos? ¿Qué hemos pensado todo este tiempo? Necesitamos hacer cambios, dejar de pensar como hemos pensado y pensar que somos mejores, y pensar que podemos ser mejores, y pensar que podemos esforzarnos, y pensar que sí es posible y que sí lo vamos a hacer. Actitudes son importantes. Un transformador de personas y de actitudes, entre muchos está David. Cuando él estaba en una posición para estar hundido, amargado, en un trauma psicológico, ya en la desesperación, él tiene la capacidad de elevar a esos hombres que llegaron con él, tristes, amargados, enlutados, endeudados y quién sabe qué tanto hados. Y con el paso del tiempo, él los forma. Dejan de ser tristes, enlutados, apagados y llegan a ser los valientes de David. Él estaba en la lona, David estaba en la lona, y aún allí logró desarrollar soldados, guerreros de élite. Eso es impresionante, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hizo? Bueno, es que él ya había pasado por allí. Él primero era pastor de ovejas, pero era bueno con la onda y con un palo
para echar a las fieras. Ya tenía algo. Tenía algún talento musical y eso lo llevó al palacio. Fíjense, el Eterno va a usar lo que sabemos, nuestros dones, nuestras aptitudes. Por eso es bueno hacernos de más conocimiento. En alguna de esas nos pesca el rey y nos lleva al palacio. Y allí en palacio entonces él desarrolla lo que le falta, que no lo podía tener en el campo con su padre y con las ovejas. Entrar en un entrenamiento militar. Tuvo que moverse, adaptarse. ¿Cómo es? Tiene la actitud correcta y es capaz de adaptarse, resistir presiones, retos, disciplina, terreno, adaptarse. Él se adaptó al palacio, aunque de repente lo querían matar, pero allí mismo pudo crecer y llegar a ser un gran guerrero. Nada es de la noche a la mañana. Esto es importante entenderlo. Nada es de la noche a la mañana. Hay quienes tienen ese pensamiento, no, es que yo mañana me preparo y tengo sueños de ser algo y de inventar, y ya han pasado 2, 3, 4, 5, 10 años de su vida y dicen, bueno, pero ¿cuándo vas a empezar? Tengo 10 años oyéndote hablar lo mismo. ¿Cuándo empezarías? Nosotros tenemos que tomar ese punto. ¿Cuándo quiero empezar a hacer un Talmid Sheliach? Depende de cada uno. Esa docilidad, esa actitud positiva, ese estar dispuesto al esfuerzo, a la milla más, a la milla extra, adaptarse al momento, a desarrollar nuevas habilidades, estar dispuesto a seguir aprendiendo, nos va a llevar a un mayor crecimiento. Creo que aquí ya comenzamos bien, pues hay un reto. Que a algunos tal vez no les gustó esto, pero es que no están entendiendo nada. Ya dije el ejemplo de Moshe, de Yehoshua, di el ejemplo de algunos otros escritores, de muchos pensadores, que el Eterno usa sus vidas, porque también tenemos que prepararnos en nuestra mente, en nuestras habilidades. Ya dije que hay que tener como punto número 1, fidelidad al Eterno. Y como punto número 2, espiritual, ser gente de poder espiritual. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos espirituales? ¿Sabes qué tienes? ¿Sabes cuáles tienes? ¿Los estás echando a funcionar? ¿Los desarrollas? ¿Haces uso de ellos todos los días? ¿Sanas enfermos? ¿Haces milagros? ¿Profetizas? ¿Hablas lenguas? ¿Interpretas? Aquí es donde el callo duele muchísimo, porque es capacidades intelectuales y poder espiritual, las dos cosas. No estoy hablando de algo que esté fuera de la Torah, aunque parece que no estoy hablando de Torah, pero al buen entendedor, pocas palabras. Y las perlas no son frijoles. Sirvan otra cucharada de frijoles. Las perlas, una sola en un plato, aunque sea enorme, ¡wow! ¿No es cierto? Y muchos frijoles en un plato, bueno, hay una diferencia enorme. Las perlas no se sirven como cucharadas de frijoles. Las perlas se dan de a una por una. Y no es todos los días tampoco. Así que cuando se asoma una perla por allí, vamos a estar listos para ir por ella. Entramos en el tiempo entonces del entrenamiento. Tarea: leer 6 capítulos de Yehoshua, hacer un resumen, encontrar los atributos de este gran personaje y medirnos con ellas, con esos atributos.
necesitamos medirnos ahí como se mide a los niños pequeños cuando van creciendo. Dice, ¿y cómo amanecí hoy? ¿Amanecí más grande? Y quiere que lo mida el papá, ¿verdad? Ay, sí, ya creciste poquito, hijo, ya creciste poquito. Nosotros mismos ir ahí, en esos atributos de Yehoshua, pararnos ahí, en esa vara de medir y medirnos ahí. Ya crecí en fidelidad a Elohim, ya crecí en mi actitud, estoy creciendo en docilidad, en querer aprender, estoy creciendo en disponibilidad al esfuerzo o me quedo cómodo. ¿Iré por una milla más o me quedo tranquilo? ¿Estoy dispuesto a adaptarme o me quedo en mi comodidad? ¿Cómo le llaman a eso? Sal de tu zona de confort. Ahí morirán muchos en el sillón, no se preocupen. Eso es lo más normal, que por cientos y por miles y por millones van a morir en su colchón, en su sillón cómodo, quizás hasta con el control en la mano. Así van a morir. No van a nada más que eso. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Amén. Pero nosotros no somos ni siquiera del 20%, ¿verdad? Vamos por más, el 80-20. Esos 20 son buenísimos, pero vamos por más, vamos por el 2%. Hacer de ese 2%. Vamos a bajar al 19, al 18, va a ser poderoso, al 15, al 10, va a ser maravilloso. La meta es llegar a ser ese 2%. Estar dentro del 20 es, importantísimo. Importantísimo. ¿Cuántos David encuentran en las Escrituras? Solo uno. ¿Cuántos Gedeones se encuentran en las Escrituras? Solo uno, en todas las Escrituras. ¿Cuántas Déboras se encuentran en las Escrituras? Solo una. ¿Cuántos Moshe? Solo uno. ¿Cuántos 20,000 que fueron a la guerra? Ahí encontramos por miles, ¿verdad? Y de la tribu de Isaacar salieron 20,000 y de la otra 80,000, de 60,000, todos eran hombres de guerra. Pero de los miles y miles y miles, David tenía 30. De sus muchísimos soldados, de todas las tribus, se quedó siempre con 30, los 30 valientes de David. Yehoshua tiene un grupo selecto, eso lo van a ver en los siguientes capítulos. Quizás si se emocionan y se adelantan, los encuentren. Él tenía personajes importantes allí, eran de élite. Así es que aquí tenemos una primer tarea. Para llegar a hacer algo tenemos que saber con qué cuento. Hacer mi balance personal. ¿Con qué cuento para ir por eso? ¿Con qué cuento? No basta con deseo, ¿verdad? No basta. Necesito esos atributos. Así como lo dice en 2 de Timoteo, así como están esos requisitos para aquellos que aspiraban a ser apoyo y luego los que aspiraban a ser dirigentes, están los requisitos bien marcados allí. Y son unos cuantos, no se mencionan todos, pero seguramente que Shaul tenía muy claro quiénes podían tener lo que faltaba aunque no estaba en la lista. Porque dice que sean varones justos. ¿Cómo va la lista? Fieles, maridos de una sola mujer. ¿Qué más? No pendencieros, no peleoneros, que busquen ganancias deshonestas. Son unos poquitos requisitos.
No se ponen todos porque él iba a probarlos, iban a entrar a un entrenamiento. Y primero ponlos a prueba, ¿no? Eso es lo que sigue. Los que crean que cumplen los requisitos, ponlos a prueba ahora. Lo otro tú lo vas a ver si les falta actitud positiva, si son dóciles, si de veras desean aprender o crecer o ya saben todo, si están dispuestos al esfuerzo, si se adaptan al momento o no, eso tú lo vas a mirar. Entonces, ponlos a prueba. Y Josué llegó a ser ese gran hombre poderoso porque tenía ya ciertos atributos y porque tenía un hambre de estar en comunión con el Eterno. Eso lo llevó a renunciar a muchas cosas. Él estaba apasionado por el servicio al Todopoderoso. ¿Cómo se llamaba la mujer de Yehoshua? ¿Cómo se llamaban sus niños? ¿Dónde estaba su casa? Pues queda muy oscuro. Es cierto. Es que su vida estaba tan enfocada en servir al Eterno, que es lo más importante. Aunque no tiene menos importancia quién fue su esposa y si tuvo hijos, si tuvo una familia. Pues que fue tanto el meterse con el Eterno, el servir al Eterno, hacer todo para Él, que lo demás quedó como opacado. Si tenía esposa, seguramente, obviamente, pues era fiel, ¿no? Obviamente, le daba para comer. Si tenía hijos, seguramente los veía y los abrazaba. Pero lo que vemos de este personaje es que era tan cercano al Eterno y que desarrolló tanto su vida espiritual que lo demás queda un poco opacado por todo lo que hizo por mano de Adonai. Mover a todo el pueblo, cruzarlo por el río, darle las instrucciones, mostrar ese poder, mostrar esa valentía. Es decirle a todo el pueblo, no quiero que nadie hable, nadie va a abrir la boca, nadie va a comentar nada mientras estemos saliendo a darle vueltas a Jericó. Ni una palabra va a salir de sus bocas. Tenía esa fuerza y todo el mundo quedó mudo. No querían desobedecer al Eterno. Querían la bendición de entrar en la tierra y conquistar esa primer barrera, Jericó. Así es que todos, ni una sola palabra. ¿Por cuántos días? 7 días. Ni una palabra, ni una sola. Pero cuando les dijo, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a gritar con todas nuestras fuerzas cuando yo dé la orden. Nadie dijo, bueno, ya que estamos jugando, a ver, primero nos dices que estemos callados, nos dices que grites. O sea, esos cuestionadores son los que ya no caben en una élite. Los cuestionadores que cuestionan todo. No digo los que preguntan preguntas inteligentes, sino los cuestionadores. Los cuestionadores no caben en un grupo de élite. Por lo que sea, porque no tienen la misma visión. Quizás tienen su propia visión. Pues que vayan por su visión. Pero para lograr un punto, un objetivo, se necesita una visión. Por eso es que cuando se tiene todo esto y se esfuerza en crecer en actitud, en aptitudes, en carácter, en resistencia, se van generando nuevas aptitudes, se va generando una nueva mentalidad y la visión aumenta. Se puede alcanzar a ver la visión del líder, ver como el líder. Yehoshua seguramente alcanzó a mirar como miraba Moshe. Tal vez llegó a pensar lo que iba a decir Moshe. Era tan cercanos, lo conocía tanto, se había pegado tanto a su maestro, que era muy semejante a Moshe. Por eso el Eterno le dijo, así como estuve con Moshe, de la misma manera estaré contigo.
has alcanzado esa estatura y yo te voy a dar el mismo poder. Y lo voy a manifestar delante de todo el pueblo para que te teman. ¿Hasta dónde llegó esa fidelidad? ¿Se dan cuenta? El mismo Todopoderoso dijo, yo voy a hacer algo tan grande que te van a temer a ti, igual que a Moshe, o más, porque de Moshe se burlaban, a Moshe lo criticaban, lo mordían por todos lados, lo querían matar a pedradas. Así que el Eterno dijo, no, yo me encargo de que caigan en temor. Hizo cosas maravillosas. Y a Yehoshua lo levantó alto, alto, alto. ¿Qué tan alto queremos llegar delante de Adonai? Eso está en cada uno de nosotros. No está en nadie más. Está en cada uno el empezar por allí y continuar con un entrenamiento, con una disposición. Y entonces, en el nombre de Adonai, haremos proezas. Amén. En el nombre de Adonai haremos proezas, como aquellos que llegaron a un pueblo, una ciudad tan grande, tan fuerte, tan preparada, pero que cayeron en un desánimo diciendo, ya llegaron acá esos que trastornan el mundo, y solamente era un puñadito de hombres. Así como dijeron de todo el pueblo de Israel, ya han venido ese pueblo que destruyó al faraón y a su ejército, y cayeron en pánico todos sus enemigos. Que el Eterno nos ayude a desarrollar esas habilidades y ese poder de Adonai para que lleguemos a ser unos talmid sheliach, aquellos que pueden ir a hacer bendición a otros, aquellos que pueden ser enviados porque están capacitados, tienen las capacidades para desarrollar sus dones, sus talentos y llevar la palabra de salvación, la palabra de sanidad, la Torá, llevar al Mesías Yeshua y representarlo con altura, con nivel. Que el Eterno haga su obra en cada uno, que la bendición esté con cada uno de ustedes y que puedan seguir este caminar y desarrollarse hasta lograr ser talmidim sheliachim. Bendito eres, oh Rey poderoso, que este día tú impactes los corazones de tus hijos, de tu pueblo, de los que escuchan, que tú puedas sacudir nuestra conciencia y que pongas en los corazones ese deseo de desarrollar todo lo que tú has puesto, de esforzarse para desarrollar aún lo que no está allí y la disposición para que tú uses cada vida, cada alma para rescatar a otros, rescatándolos aún de las llamas del infierno y trayéndolos al Mesías Yeshua. Que tú estés fortaleciendo a aquel que tiene el deseo de servirte, fuerzas nuevas, ánimo nuevo, salud nueva, restauración, y que puedan tener la visión que tú has puesto para desarrollar tu trabajo en este lugar y en cada lugar donde esté cada uno de los que están mirando, desarrollarse como discípulos talmidim, que puedan llegar a ser sheliach, que tú los envíes, que sean enviados donde haya necesidad y que puedan suplirla con sus conocimientos, pero también con sus aptitudes, pero sobre todo con el poder del Ruach HaKodesh. Glorifícate, Abba, y que este inicio sea un inicio grande y poderoso y que se desarrollen todos aquellos que tú estás llamando para ser de los que van más allá del montón, de los muchos, sino a un crecimiento mayor. En este tiempo tú estás llamando a aquellos que estén dispuestos a todo por ti. Lleva rejeja Adonai, Yahweh Beishmereja, Yair Adonai Panabeleja Bijuneja, Yisa Adonai Panabeleja, Beasem Leja Shalom, Beshem Yeshua Hamashiach, Sar Shalom. Bendito y poderoso. Gracias, Abba. Bendito eres, oh Rey. Gracias porque eres bueno, fiel, misericordioso. Shalom a todos. Que la bendición del Eterno repose sobre sus vidas.